La serie toma lugar en el año 1600, cuando los portugueses católicos estaban en el culmen de su riqueza gracias a su comercio con Japón, razón por la cual se han ocultado de sus mayores enemigos, los europeos protestantes. Por otro lado, Japón se enfrenta a un periodo de incertidumbre política tras la muerte de su gobernador Taiko, quien dejó atrás a un heredero demasiado joven para ser líder. A raíz de eso, Japón pasó al control del Consejo de Regentes, compuesto por 5 poderosos señores feudales que quieren la misma cosa, el poder absoluto. En ese contexto conocemos al Erasmus, un barco mercante holandés lleno de marineros hambrientos. Uno de ellos, el inglés John Blackthorne, encuentra algo de arena debajo del agua, lo que significa que se están acercando a tierra firme. Enseguida le informa con entusiasmo al capitán, quien solo recuerda que al principio eran una flota de 5 barcos y ahora el Erasmus apenas se mantiene a flote. Debido al fracaso de la misión, el capitán le pide su pistola para escapar de su inevitable destino. Al amanecer, el Erasmus por fin alcanza las costas del pueblo pesquero de Ajiro, donde un montón de guerreros samuráis atestiguan su llegada. Creyendo que son enemigos, los samuráis se adentran en el barco, solo para encontrar un montón de marineros al borde de la muerte. Sin embargo, uno de ellos trata de huir, John, aunque lo someten de inmediato. Mientras Ishido Kazunari, gobernante del castillo de Osaka y uno de los 5 señores feudales de Japón, decide convocar a la comitiva del Lord Yoshii Toranaga, el regente encargado de la región de Kanto. Hablando de eso, el Consejo de Regentes se plantea la posibilidad de expulsarlo, dado que últimamente ha estado expandiendo su territorio y ha acogido a Oshiba, la madre del heredero, en su castillo. En consecuencia, los regentes votan por el inmediato regreso de esta mujer, temiendo una posible traición de Toranaga. Ante esa acusación, el Hatamoto de Toranaga toma sus armas para protestar, aunque él lo tranquiliza al recordarle que nada cambiará la opinión del consejo. Debido a la situación actual, Toranaga debe permanecer en el castillo de Osaka como garantía del regreso de Oshiba. Tras el informe de un espía, envía a su general, Hiromatsu, a investigar el barco extranjero que llegó a las costas nacionales. De vuelta con los marineros, los vemos retenidos en un pozo, donde John les asegura que si los japoneses los quisieran muertos, hace rato que lo estarían. Finalmente, los japoneses abren la trampilla para ordenarles a los marineros que salgan. John se ofrece a subir por su cuenta para hablar con su líder, pero como los guerreros no entienden ni una palabra de lo que dice, optan por sacarlo por las malas e incluso le orinan encima. Hecho eso, lo llevan ante Kashigi Yabushige, el señor de Izu, que sirve a Toranaga de mala gana. Como traductor, recurre a un sacerdote portugués, que no es para nada del agrado de John, quien no duda en faltarle al respeto por sus creencias. Por tanto, el sacerdote lo acusa de ser un pirata para que lo ejecuten junto a sus hombres. Furioso, John toma un crucifijo del cura para destruirlo a patadas, aclarando que un católico no hablará por él. Como tampoco comparte simpatía por el catolicismo, Kashigi le concede el perdón al inglés, y en su lugar los japoneses torturan a otro marinero. Mientras, en Osaka, Toranaga comparte su tiempo con Yaechiyo, el hijo del difunto Taiko, que no tiene ni idea de la tensión que hay a su alrededor. Por ello, su cuidadora le informa a Toranaga que los regentes no le temen a él, sino a su ascendencia del clan Minowara, que una vez gobernó Japón con shoguns, jefes militares muy temidos. Aún así, Toranaga no se siente orgulloso de su apellido y quiere evitar una guerra a toda costa. Por su lado, John es tratado con hospitalidad por las criadas de Kashigi, quienes le dan un necesario baño y un cambio de look, aunque no comprenden su intención de dialogar con Kashigi. Esto tendrá que esperar, porque él recibe la visita de Hiromatsu, algo que no vio venir porque creía que Toranaga y sus hombres encontrarían su muerte en Osaka. Tras esto, pensaba quedarse con las armas del barco holandés, pero debido a la aparición indeseada del general, debe ceder ante Toranaga. Los hombres de Hiromatsu no solo se llevan el barco extranjero, sino también a su piloto John, quien recibe ayuda de Rodríguez, un navegante español aliado con los portugueses, que se convierte en el guía del inglés. Como sabe japonés, John le pide que averigüe el estado de sus compañeros. Entonces Rodríguez le revela que uno de ellos fue ejecutado y los demás serán liberados tarde o temprano. En el trayecto a Osaka, John toma el mando del barco durante una tormenta, cuando Rodríguez cae por la borda debido al implacable oleaje. Al llegar a tierra firme, John y Kashigi encuentran al español en el fondo de un acantilado. Entonces el inglés reta al japonés a bajar por él. Nublado por el orgullo, Kashigi acepta el desafío, solo para que la cuerda se rompiera. Si bien sobrevive a la caída, las olas lo terminan arrastrando en su intento de alcanzar a Rodríguez. Sin otra opción, Kashigi desenvaina su katana para cometer seppuku, el ritual japonés de autoeliminación honorable.
Justo después, el propio John le lanza una cuerda para salvarlo. En cuanto llega a Osaka, el inglés es llevado ante el hombre que lo solicitó en primer lugar, Toranaga, y su traductora, Lady Toda Mariko, una católica conversa. Antes de presenciar su conversación, primero vemos un flashback de los últimos minutos de vida del anciano Taiko. Entre los tantos súbitos que lo estaban velando se encontraba Toranaga, quien no dejaba de mirar a la consorte de su líder, Oshiba. En privado con Toranaga, Taiko le anunció la formación de los 5 regentes, dado que él solo podría defender al heredero de los buitres sedientos de poder. Aún así, le hizo prometer que protegerá a Yaechiyo durante su crecimiento, tanto de sus enemigos como de sus propios amigos. Volviendo al presente, Rodríguez se reúne con los portugueses jesuitas para mostrarles el diario de John, lleno de secretos comerciales del Erasmus. Luego, un sacerdote llamado Martin se presenta en el interrogatorio para fungir como el intérprete oficial del Consejo de Regentes. John aprovecha esto para hacerle entender a Toranaga que no es ningún pirata y le explica el conflicto entre Inglaterra y Portugal, es decir, protestantes contra católicos. Estas palabras solo aumentan el interés de Toranaga por John, pero ante la interrupción de Ishido debe fingir que le importa poco el extranjero y lo envía a prisión. Más tarde, Toranaga le explica a Hiromatsu, Mariko y compañía que aquel marinero extranjero es una verdadera molestia para los portugueses y deduce que ellos acudirán a los regentes católicos Kiyama y Ono para quejarse de su presencia en Osaka. Una situación que le conviene a Toranaga, pues creará división entre Ishido y regentes católicos. Al mismo tiempo, en prisión, John conoce a un fraile franciscano que le explica la tensión creciente entre los regentes y su rol en este embrollo. Justo al día siguiente, Ishido se reúne con los regentes para informarles que Oshiba finalizó sus asuntos en Kanto y se encuentra de camino a Osaka. Esto les da vía libre para votar por la ejecución de Toranaga, aunque tanto Kiyama como Ono declaran que primero deben encargarse del prisionero inglés. Hablando de él, el fraile franciscano le cuenta que a los jesuitas portugueses no les importan realmente sus creencias, sino las ganancias que están haciendo con el llamado barco negro a través de la ruta de la seda. Taiko trató de detener esto en su momento, pero la iglesia incitó una rebelión al contrabandear armas desde su base secreta en Macao, una región custodiada por ronins convertidos al catolicismo. A su vez, Ishido visita a su buen amigo Kashigi, quien le explica que John podría serle útil para mantener a Toranaga en el consejo. Pese a que no le agrada ese señor feudal, reconoce que se quedaría solo ante Kiyama, Ono y su apoyo católico. La clave para evitar esto es John, así que Ishido se lamenta de que ya permitió su ejecución debido a la presión del consejo. Al escuchar esto, Kashigi le propone una alternativa. Cuando el inglés es llevado al bosque para ser ejecutado, unos bandidos aparecen de la nada para matar a los guardias. Esa era la alternativa de Kashigi, cuyos hombres aniquilan a los bandidos una vez cumplen su parte. Hecho eso, Kashigi lleva a John ante Toranaga, aclamando que lo salvó de un grupo de bandidos. Si bien el Lord sospecha la verdad, se concentra en reanudar su interrogatorio con el inglés con Mariko como traductora. De esa manera se entera de que el Erasmus llegó a su nación a través del Paso de Magallanes, una ruta que España y Portugal mantuvieron en secreto, con la intención de dividir el mundo y reemplazar a los gobiernos no católicos, lo que incluye a Japón. Sumado a esto, el inglés le cuenta sobre la base portuguesa en Macao, usada para contrabandear armas a espaldas de los japoneses y provocar revueltas en sus tierras. Al final del interrogatorio, John afirma que probablemente es el primer inglés en pisar Japón y su objetivo es destruir a los portugueses. Cabe destacar que él habla en su idioma original. En términos históricos, John se comunica en portugués. Como dice el dicho, el enemigo de tu enemigo es tu amigo, por lo que Toranaga decide acoger al inglés en su palacio de Osaka. Gracias a la información del extranjero, Toranaga, como el presidente de Relaciones Extranjeras, opta por retener la partida del barco negro y le advierte a Martin que ya sabe sobre las bases secretas de Portugal en su región. Caída la noche, una criada del palacio se revela como asesina para matar a John, acabando con todo aquel que se interpone en su camino. Ya en los aposentos del inglés, levanta su cuchillo para matarlo, pero entonces Toranaga aparece de la nada y le corta el cuello de un tajo.
El Lord siempre estuvo montando guardia para proteger a su huésped, quien mucho más que un extranjero es una pieza vital para cambiar el destino de Japón. A raíz del ataque, Toranaga empieza a sospechar de Kashigi, sobre todo porque se reunió recientemente con Ishido. Sin otra opción, Kashigi le confiesa que ese Lord le ofreció el puesto de Toranaga en el consejo, a cambio de traicionarlo. Sin embargo, él rechazó esa oferta, debido a que solo quiere expandir su feudo con la provincia de Suruga. En respuesta, Toranaga le pide que traslade a Jon y a su comitiva a la aldea de Ajiro, para protegerlos de otro hipotético ataque. En recompensa, recibirá la provincia de Suruga. Por otro lado, conocemos a Ferreira, el capitán general del barco negro, que pese a la prohibición de Toranaga, piensa zarpar de todas formas por el bien de las ganancias. Una vez Jon, Mariko y compañía se preparan para abandonar Osaka encabezados por Kashigi, Ishido los interrumpe para inspeccionar la caravana con la excusa de que quiere despedirse. Luego de pasar por Fuji, la nieta de Hiromatsu, y Kiri, la esposa de Toranaga, Ishido reconoce que no hay rastros de su rival. Aún así, les concede un grupo de guerreros como protección. Justo entonces, Shizu, la consorte más joven de Toranaga, empieza a sufrir dolores de embarazo, lo que distrae a la mayoría de presentes menos a Jon y Mariko, quienes observan cómo Kiri abandona discretamente la caravana para darle su puesto a Toranaga. En el trayecto, Mariko le explica al inglés que su lord es famoso por su capacidad de engaño, algo que aprendió desde muy pequeño, cuando su propio padre lo vendió a un samurái rival. Esta dura experiencia le hizo darse cuenta de que los amigos no están en ninguna parte y que los enemigos están en todos lados. A la salida de Osaka, otra comitiva de guardias los detiene para inspeccionar la carga. Enseguida, Jon crea una distracción al acusar al guardia de invadir la privacidad de las mujeres de la caravana. Si bien eso le vale algunos golpes, logra ocultar la presencia de Toranaga hasta que otro guardia los deja ir. Más adelante, en un bosque, Jon y Mariko van hablando de sus hijos, cuando de pronto una ráfaga de flechas en llamas sorprende a la comitiva. En medio del caos, Toranaga sale de su escondite para enfrentar a los agresores enviados por Kiyama, quien desea ejecutar al inglés como se había acordado. Inevitablemente, los guerreros de Ishido descubren a Toranaga y lo convierten en su nuevo objetivo, ignorando por completo a los guerreros de Kiyama. Por tanto, Mariko y Jon se unen a la pelea para ayudarlo junto a Kashigi. Ante la creciente oleada de enemigos, Buntaro, el marido de Mariko, se ofrece a quedarse para que Toranaga y compañía puedan huir. Una vez en el puerto, se encuentran con otro problema, y es que el barco negro ha zarpado sin permiso. Enseguida se suben a los botes para huir, a la par que Buntaro continúa luchando contra los hombres de Ishido. El guerrero da lo mejor de sí hasta que se ve rodeado, así que mira por última vez a Toranaga para presentarle sus respetos y a Mariko para despedirse. Luego, en un galeón, Toranaga y los demás observan un montón de piratas de Kiyama bloqueando la salida. Jon señala que su navío no tiene oportunidad contra ellos, aunque el barco negro podría servirles. En consecuencia, Toranaga le pide a Ferreira que los acepte a bordo, y a cambio le concederá permiso para abandonar el puerto, incluyendo 10,000 monedas de plata para el comercio. En cuanto a Martin y los jesuitas, les promete que si convencen a Kiyama y a Ono de pasarse a su bando, construirá una iglesia en su territorio. Cuando el japonés creía que había cerrado el acuerdo, Ferreira lo deja claro que el inglés debe quedarse en Osaka. Incapaz de aceptar eso, Jon asume el mando del galeón para colocarse detrás del barco negro, el cual rompe el bloqueo de los piratas con facilidad. Ante eso, Ferreira le ordena a Rodríguez que use el barco para arrinconar al galeón contra una pila de piedras. No obstante, el español recuerda que el inglés participó en su rescate de aquel día y decide dejarlo pasar, para el alivio de Toranaga y compañía, quienes deciden volver al galeón. Cuando se enteran de la partida del Lord, los regentes discuten qué hacer al respecto, hasta que Hiromatsu los sorprende con la carta de renuncia de Toranaga. Como obligatoriamente deben ser 5 para votar por una ejecución, ya no pueden condenar a Toranaga. De vuelta en el galeón, el Lord japonés le muestra a Jon que los portugueses le dieron su diario con evidencia de sus actos de piratería. Lejos de condenarlo, le pide que le enseñe sus tácticas de guerra occidentales a todo un regimiento japonés. Sumado a eso, deja de referirse a él como
como el bárbaro extranjero y lo convierte oficialmente en su nuevo Hatamoto. Como su primera tarea le enseña a Lord cómo nadar y este incluso lo reta a una carrera. Apenas llegan a Jiro, son recibidos tanto por el ejército de Kashigi como por los aldeanos, ya que se sienten honrados por la visita de Toranaga. Por supuesto, no esperaban en lo absoluto al inglés que alguna vez maltrataron, y ya se imaginarán su sorpresa al enterarse de que ahora es Hatamoto. A raíz de la insistencia de Kashigi, Toranaga le dedica una arenga al ejército local, quienes corean su nombre más fuerte de lo que jamás han coreado el de Kashigi. Hecho eso, el Lord abandona la aldea para chequear a sus tropas en la región de Edo. Por su parte, John intenta volver al Erasmus, aunque le informan que está prohibido. En cuanto a sus marineros, fueron movilizados a Edo por su seguridad. Mariko le deja claro que tanto el Erasmus como su tripulación le pertenecen a Toranaga desde que llegaron a su territorio. La parte buena es que en su nueva condición de Hatamoto le conceden una buena casa, un excelente salario, un jardinero llamado Uejiro e incluso una consorte, Fuji, beneficios de los que disfrutará por los próximos 6 meses mientras entrena al regimiento. Igualmente, el inglés no puede dejar de recordar su acuerdo con Toranaga por el regreso de su barco y de sus hombres, un acuerdo que el Lord ha roto. De nuevo, John se siente como un prisionero, solo que con una mejor celda. A su vez, Kashigi no está muy cómodo con la presencia del inglés, aunque su sobrino, Omi, le sugiere a Kagishi que, en ausencia de Toranaga, puede ofrecerle las armas confiscadas del Erasmus a Ishido, para así mantener su alianza secreta. Por la noche, John le pide a Fuji que lo deje dormir solo, pero ella se mantiene como su sombra. Ante esa situación, Mariko le pide al hombre que le dé un mejor trato a Fuji, revelando que ella todavía está lidiando con las muertes de su bebé y de su marido, el anterior Hatamoto de Toranaga que tuvo que asumir seppuku por faltarles el respeto a los regentes. Antes del primer entrenamiento de John, los hombres de Omi le prohíben portar armas, a lo que el inglés responde apuntándoles con sus armas. Afortunadamente, Mariko lo convence de entregarle sus pistolas a Fuji, la cual les apunta a los japoneses para echarlos de su propiedad, ganándose el respeto del inglés. Más adelante, Kashigi pone a prueba los conocimientos bélicos de John, creyendo que fallará estrepitosamente. No está muy equivocado, porque el inglés es solo un piloto de mar que apenas ha participado en enfrentamientos. Lejos de venirse abajo, le recomienda a Kashigi que en vez de tácticas bélicas con armas de fuego, le enseñará el arte de combate naval inglés. Como prueba de ello, les muestra el poder de los cañones navales, algo que los japoneses habían subestimado hasta ahora. Mientras entrena a las tropas, John se da cuenta de que Mariko lo está viendo más de lo normal. De pronto, el enfrentamiento es interrumpido por los guerreros de Yosen, un leal servidor de Ishido, que le informa a Kashigi que ha sido convocado al Consejo de Regentes por ayudar a Toranaga. Kashigi cree que se trata de un malentendido debido a su pacto con Ishido, e invita a Yosen a quedarse en la aldea para atestiguar el poder de los cañones. Por la noche, durante la cena, John le pide disculpas a Fuji por haberla menospreciado anteriormente. A manera de agradecimiento por su cuidado de la casa, le obsequia sus pistolas de marinero, a lo que ella responde entregándole las katanas de su difunto padre, dado que todo Hatamoto debe portar tales armas. Tras eso, el inglés insiste en probar un platillo que, según ella, no era apto para un europeo. Y tenían razón, porque poco después vemos a John deambulando por el bosque desnudo y algo drogado. Cuando Mariko lo encuentra, ella aprovecha la ocasión para desahogarse con él sobre su trágico pasado y la caída en desgracia de su familia. Sin embargo, él menciona que no debe contarle nada si le parece muy doloroso. Sin importar su pasado, siempre la verá como una gran mujer. Para levantarle el ánimo, le cuenta sobre su ciudad natal, Londres, y la cantidad de cosas divertidas que podrían hacer en ese lugar. Conmovida por la historia del marinero, Mariko se cuela en su habitación mientras dormía para entregarse a su pasión. Al amanecer, Mariko le da los buenos días como si nada, mencionando que ella y Fuji acordaron enviarle una cortesana por la noche, por lo que él le sigue el juego. Luego ambos se presentan en la exhibición de los cañones, encabezada por Naga Kado, el hijo de Toranaga que está ansioso por probar su valía. Contra todo pronóstico, el jovencito y sus guerreros abren fuego contra la comitiva de Yosen. Una vez estos quedan mutilados, Naga Kado se encarga de rematarlos, porque bajo ningún concepto permitiría que revelen sus tácticas de guerra a los regentes. La cuestión es que al hacer esto, ha desatado una guerra. Mientras los aldeanos recogen los cadáveres,
mujeres se asustan por un estruendoso sonido proveniente de la tierra. No es un terremoto como a los que están acostumbrados, sino el inmenso ejército de Toranaga, quien acaba de volver de Edo y trae consigo al mismísimo Buntaro, malherido pero milagrosamente vivo. Nagakado recibe con entusiasmo a su padre, solo para que él le retire el control del regimiento de cañones debido al insensato asesinado de Yosen y sus hombres. Si bien su hijo protesta, es una indicación más de que aún no está listo para liderar. En Osaka, Ishido recibe una caja con la cabeza de Yosen en su interior, algo que no piensa dejar impune. Por su parte, Fuji descubre en su hogar a Buntaro, quien recibió órdenes de hospedarse en ese lugar como el marido de Mariko. En eso, él le pregunta cómo es ser la consorte de un bárbaro, a lo que ella responde que no conoce la respuesta, porque solo es la consorte de un Hatamoto. A su vez, Toranaga sospecha que Kashigi tuvo algo que ver con el asalto a Yosen, dado que su hijo no es tan inteligente como para idear ese plan por su cuenta. Sin otra opción, Kashigi confiesa que Omi puede ser el responsable, pues la noche anterior del ataque bebió demasiado sake con Nagakado. Lejos de castigar a Omi, Toranaga lo convierte en el comandante de artillería, argumentando que gracias a él sus enemigos vendrán a su propio territorio, una decisión que no le sienta bien a Kashigi. Volviendo con John, lo vemos tratando de ser un buen anfitrión para Buntaro, el cual no parece contento con nada de lo que le ofrece y se burla de la manera en la que come. Ante su falta de modales, el inglés lo reta a una competición de quién bebe más sake en frente de las mujeres. Cuando el alcohol empieza a surtir efecto, John le pide que le cuente la historia sobre su lucha en Osaka y cómo escapó de una muerte segura. En vez de hablar, el japonés decide mostrarle su habilidad con el arco. Ahora ven por qué no es el mejor marido. Molesto, John afirma que su esposa merece un mejor trato. Buntaro casi muere de la risa con esas palabras, puesto que lo último que merece el apellido de su esposa es respeto. Siguiendo las órdenes de Buntaro, Mariko le explica al inglés que es hija del difunto Akechi Jinsai, un señor feudal a las órdenes de Kuroda, el predecesor de Taiko como gobernante de Japón. Como Kuroda era un asesino y corrupto, Akechi lo mató por amor a su nación. A manera de castigo, Akechi fue obligado a matar a su esposa e hijos antes de cometer seppuku. La única perdonada fue Mariko, debido a su compromiso con Buntaro. En cada aniversario de la muerte de su familia, ella desea cometer seppuku para unírseles, aunque su marido la obliga a vivir. Poco después, John despierta por unos gritos provenientes de la habitación de Mariko y la encuentra repleta de golpes. Furioso, el hombre se dirige a enfrentar a Buntaro, el cual, lejos de pelear, se inclina para pedirle perdón por perturbar la paz de su hogar. Incapaz de entender su cambio de actitud, el inglés lo deja ir. Al día siguiente, Toranaga se reúne con Muraji, el jefe de la aldea de Ajiro, que en secreto ha servido como su espía. Gracias a él se enteró de la llegada del Erasmus, por ello le advierte que Kashigi está cazando a un espía, y es exactamente lo que debería darle. Al volver a casa, el inglés se entera de que Uejiro, su jardinero, ha sido ejecutado por remover el cadáver de un pájaro que él había ordenado que nadie tocara, pues quería cocinarlo más tarde. Indignado, John le recuerda a Toranaga que entrenó a sus tropas exitosamente, así que desea el Erasmus y a su tripulación para irse de Japón, cansado de sus rituales de muerte. En su defensa, Mariko explica que en este país las palabras tienen mucho significado. Si bien él no hablaba en serio cuando dijo que tocar al pájaro significa muerte, los japoneses se lo tomaron demasiado literal y Uejiro pagó las consecuencias. Su conversación es interrumpida por un súbito terremoto y Toranaga termina cayendo por un deslizamiento de tierra en las colinas. Pasado el terremoto, John desentierra a Lord, cuyas espadas se perdieron en el accidente. En consecuencia, el inglés le obsequia las suyas. Por desgracia, este no es el fin de la pesadilla, porque más abajo el deslizamiento continúa y arrasa con las tropas de Toranaga. El terremoto también causó estragos en la aldea, donde John le brinda su apoyo a una malherida Fuji y recoloca en su lugar la piedra sagrada que cuidaba su jardinero. Por su lado, Muraji le informa a Kashigi que el supuesto espía, Uejiro, ha sido ejecutado, mientras Lady Oshiba por fin llega a Osaka y le anuncia a Ishida
Ishido que como la madre del heredero, el consejo le responderá a ella. En la siguiente escena vemos un flashback de 22 años en el castillo de Azuchi, hogar del gobernante Kuroda y su pequeña hija Oshiba. Cuando Akechi y Mariko se mudaron a ese lugar, la niña se hizo amiga rápidamente de Oshiba. Una noche, Mariko fue testigo de cómo Kuroda ejecutó a sangre fría a los aliados de Akechi a manera de castigo. Con los años, Mariko y Oshiba se hacen más cercanas, hasta el punto que se consideraban hermanas. Por desgracia, su bonita relación llegó a su fin con el compromiso forzado de Mariko con Buntaro. Tiempo después del asesinato de su padre, Oshiba fue convocada por la esposa de Taiko, quien la convirtió en el consorte de su marido, dado que ella no pudo darle hijos. De regreso al presente, en el funeral de sus tropas, Toranaga convierte a Jon en su almirante jefe y el general de su regimiento de cañones por salvarle la vida durante el terremoto. Pese a que es un gran honor, el inglés desea irse de Japón a menos que le devuelvan el Erasmus para batallar contra el barco negro. En privado con Mariko, Toranaga le pide que le diga a Jon que su petición ha sido denegada porque hay una guerra más cercana en la que debe participar. Para tranquilizarlo, solicita que lleve al inglés al mejor burdel de Izu y así disfrutar de su mejor cortesana. Esa mujer es Kiku, una cortesana reputada que tiene una relación especial con Omi, por lo que él no está contento con su próxima tarea. En el castillo de Osaka, los 3 regentes y sus familias han sido tomados como rehenes por Oshiba e Ishido, con el pretexto de que hay un complot contra la vida de Yaechiyo. Hiromatsu logra escapar, pero por desgracia debe dejar atrás a Kiri, quien prefiere quedarse para cuidar de Shizu, la consorte embarazada. A su vez, los regentes discuten entre ellos su disimulado encierro y creen que es una manera de forzar la elección de un quinto regente para sentenciar a muerte a Toranaga. No obstante, el regente Sugiyama piensa que solo son las marionetas de Ishido. Luego de una obra de teatro, Oshiba e Ishido se acercan a uno de los actores, Ito, un influyente señor feudal, para ofrecerle el quinto puesto del consejo. Pese a que desean lo mismo, el propio Ishido se sorprende por el inmenso odio de Oshiba hacia Toranaga, a lo que ella responde que ese hombre fue el responsable del complot detrás del asesinato de su padre, Kuroda. Al llegar a Jiro, Hiromatsu le cuenta a su lord sobre el plan de los regentes y le comenta que es hora de recurrir al Cielo Carmesí, una operación bélica con el objetivo de asaltar rápidamente el castillo de Osaka para eliminar al consejo y formar un nuevo gobierno con un único líder, un shogun. Toranaga se niega de inmediato, argumentando que jamás se convertirá en un shogun, mucho menos por su legado familiar. En paralelo, Mariko lleva a Jon hasta el burdel para su reunión con Kiku, una ocasión en la que debe estar presente como su traductora. Desde un principio, el inglés no quería aceptar este regalo, pero se hace más llevadero cuando en vez de placer físico, Kiku recita un poema erótico, que por supuesto, él solo entiende a través de Mariko. Es por eso que le gusta. Inevitablemente la cortesana termina invitándola a una habitación privada. Mientras Mariko se retira, él no puede evitar rozarle su mano. Jon no sale sino hasta el día siguiente, cuando Kiku le pide que lo visite más a menudo ante la mirada de Omi. Al escuchar ese comentario, Mariko decide traducirlo como que ella simplemente se siente honrada. Cuando Mariko le reporta sobre la satisfacción del inglés con su regalo, Toranaga reconoce que ella le ha servido muy bien y que su padre estaría muy orgulloso. Con todo respeto, la mujer comenta que de ser así, su padre la habría casado con un mejor hombre, a lo que el Lord contesta que solo le importó buscarle cualquier marido para alejarla lo máximo posible de su guerra contra Kuroda. Viajamos a Osaka para presenciar la votación de los regentes por el ingreso de Ito. El único que vota en contra es Sugiyama, bajo la premisa de que no hay evidencias concretas de que Toranaga quiera atentar contra la vida del heredero. Además, acusa a Ishido de tenerlos retenidos. Dicho eso, Sugiyama trata de huir de Osaka con su familia, pero en el bosque es interceptado por Ishido y sus guerreros, los cuales los asesinan sin piedad. Al enterarse de la tragedia, Toranaga clama que el heredero está en más peligro que nunca, así que da luz verde a la operación Cielo Carmesí. Ahora más que nunca, Japón necesita un shogun. Esto nos lleva a un flashback de 1554, cuando un infante, Toranaga, logró su primera victoria en batalla contra el señor de la guerra Misoguchi, el cual aceptó la derrota con el seppuku, tras lo cual Toranaga le cortó la cabeza.
De regreso al presente, el Lord convoca a su medio hermano distanciado, el señor feudal Saeki, para solicitar el poder de su ejército. Como primera reacción, Saeki luce indignado porque su hermano solo lo llamó para pelear, aunque estaba bromeando nada más. De hecho, está bastante impresionado de que haya logrado domesticar a un bárbaro extranjero. De momento, los hermanos dejan de lado los asuntos bélicos y se ponen al día en una agradable cena con todos sus aliados. Por insistencia de Nagakado, Saeki les narra la historia de la primera victoria de Toranaga, cuando apenas era un niño. A los presentes les parece fascinante, excepto al propio Lord, quien no desea recordar esa época sangrienta. Pese a que aún no le han revelado la razón de su visita, Saeki deduce que su hermano quiere unir fuerzas con su ejército para invadir el castillo de Osaka, un plan tentador, aunque él ya ha recibido una mejor oferta. Apenas menciona eso, los soldados de Toranaga se dan cuenta de que los hombres de Saeki han rodeado por completo la aldea. Finalmente, Saeki revela que ha recibido una invitación de Ishido para unirse al Consejo de Regentes, además de la orden de capturar a Toranaga. En un intento de evitar un conflicto mayor, el Lord solicita tiempo para pensar en su decisión sobre este asunto. Por otro lado, Saeki le informa a Kashigi que el Consejo recibió a su general con la intención de negociar su protección en caso de una guerra contra Toranaga. Pues bien, el Consejo le ha enviado su respuesta, la cabeza cercenada de su general. Ante la amenaza de guerra, Gin, la dueña del burdel de Ajiro, le ruega a Toranaga que les permita a ella y a sus chicas construir un nuevo establecimiento en Edo. Más allá de que valora su servicio a la comunidad, el Lord no puede prometerle nada cuando ni siquiera sabe si mañana estará vivo. Al escuchar eso, Gin le menciona que el destino es como una espada, solo lo pueden cambiar aquellos que estén dispuestos a empuñarlo. En paralelo, Nagakado y Omi discuten sobre la situación cuando son sorprendidos por Saeki, quien le menciona a su sobrino que debería pensar en su futuro. ¿Qué prefiere? ¿Ser aniquilado como un animal o labrarse un nombre al lado de su tío? Como su alianza con Ishido ha dejado de existir, Kashigi acepta que debe luchar con el ejército de Toranaga, por lo que le enseña a Jon cómo usar sus katanas apropiadamente. Estaba haciendo un entrenamiento algo divertido, hasta que Buntaro aparece de la nada y amenaza con cortarle el cuello al inglés. Si bien termina retractándose, le pide permiso a Toranaga para ejecutar oficialmente a Jon, argumentando que él está jugando a su propio favor y los traicionará cuando no pueda beneficiarse de su hospitalidad. En otras palabras, está muerto de celos por su relación con Mariko. Por supuesto, el Lord se niega de inmediato, tras lo cual Mariko prueba suerte pidiéndole permiso para cometer seppuku y reencontrarse con su familia. Ante esa solicitud, el Lord tira su daga de seppuku, dejándole claro que la mejor manera de vengar a su familia es manteniendo su vida. Finalizando el plazo de espera, Saeki se reúne con su hermano para escuchar su respuesta. Puede que parezca preparado para la guerra, pero Toranaga le confiesa que desea cancelar la operación Cielo Carmesí y entregarse al Consejo, todo sea para evitar más derramamiento de sangre, sin importar que Kashigi y Nagakado no estén de acuerdo. Por la noche, Saeki se despide victorioso de la aldea de Ajiro, haciendo el amor con Kiku, la cual sale de la habitación con la excusa de que va a buscar otras formas de darle placer. Pasan los minutos y ella no aparece, así que Saeki sale al pasillo, solo para descubrir que sus hombres han caído a manos de Nagakado, quien se lanza a perseguirlo. Una vez tiene arrinconado a su tío en un estanque, Nagakado se prepara para dar el golpe final, aunque se resbala por accidente y su cabeza se estrella contra una roca. Ha muerto. Al día siguiente, las tropas de Toranaga parten a Edo, donde tendrá lugar el funeral de Nagakado y los 49 días respectivos de luto. Tras eso, comparecerán al Consejo de Regentes para recibir su condena. Por ello, Mariko le devuelve a Jon su diario, una prueba de que sus servicios ya no son requeridos. Lejos de mostrarse complacido, el hombre le ruega a Mariko que no vaya a Osaka, a lo que ella responde que debe obedecer las órdenes de su lord. Debido al éxito de su alianza con Oshiba, Ishido le propone matrimonio, confesando que estuvo cautivado por ella desde sus días como consorte de Taiko. Esto toma por sorpresa a la mujer, así que él le concede tiempo para pensárselo. Por la noche, los aliados de Toranaga en su ausencia conversan sobre lo valiente que era Nagakado. También tenía algo de temerario, pero al menos murió luchando, exactamente lo contrario a su lord, el cual pretende rendirse sin dar pelea.
Al amanecer todos se presentan en el funeral, menos Toranaga, quien lo presencia desde lejos, dado que cayó enfermo desde la muerte de su hijo. Poco después, Martin se sorprende de encontrarse a John en la aldea, teniendo en cuenta que los Hatamoto suelen residir en el palacio de su lord. Gracias a esto, deduce que John ha sido liberado de sus responsabilidades, a lo que él responde que ahora planea volver a Erasmus y visitar el barco negro para terminar lo que empezó. Tras eso, Martin se reúne con Toranaga y le comenta que puede cambiar las tornas de la batalla, puesto que es el único regente que se preocupa por el heredero, lo que significa que podría formar una alianza con Oshiba para derrocar a Ishido. No obstante, el Lord afirma que esa mujer lo odia por razones personales y se rendirá ante el consejo de regentes, así que le exige a Hiromatsu que se encargue de convencer a sus soldados de rendirse. Sumado a eso, le concede permiso a Martin para construir una iglesia en Edo, cumpliendo con su antiguo trato. A raíz de esta decisión, Buntaro invita a su esposa a una ceremonia de té con la intención de autoeliminarse juntos, como protesta contra la decisión de su lord. Además, es lo que ella siempre había querido. Sin embargo, Mariko le explica que no quería exactamente la muerte, sino una vida fuera de su alcance, así que no le concederá este honor. Por su lado, John por fin se reúne con sus marineros retenidos en Edo y les anuncia que han recibido permiso para zarpar. No obstante, Salamón, el representante de los marineros, le deja claro que no quieren viajar con él, no después de que los hizo navegar a Japón y morir de hambre, solo porque quería convertirse en el primer inglés en pisar ese país. Salamón está tan molesto que incluso trata de golpearlo, a lo que John responde con más fuerza y lo deja tirado para nunca más volver. Como sus marineros ya no son una opción, el inglés le propone a Kashigi una alianza para batallar contra sus enemigos. Kashigi rechaza de inmediato su oferta, argumentando que cumplirá con la voluntad de Toranaga, sea cual sea. Mientras tanto, Martin inspecciona complacido el terreno donde construirá su iglesia, solo para descubrir que sus vecinas eran las cortesanas de Gin, quien también ha recibido permiso para establecer su nuevo burdel en este lugar. En Osaka, la esposa del difunto Taiko sufre un derrame cerebral y en sus últimos alientos de vida le ruega a Oshiba que detenga el conflicto entre los regentes y Toranaga, ya que no es lo que Taiko habría querido. Tras la muerte de la esposa del difunto Taiko, Oshiba accede a contraer matrimonio con Ishido. De vuelta con Toranaga, este convoca a sus hombres para hacerlos firmar sus cartas de renuncia. Algunos guerreros protestan, señalando que si se quedan en Edo, Ishido tendría que invadirlos en su territorio. Aún así, nada cambia la decisión del Lord, ni siquiera cuando Hiromatsu apela a su amistad. Sin otra opción, el general se propone acometer seppuku con Buntaro como el encargado de decapitarlo. Este desea seguir sus pasos tras su muerte, pero Hiromatsu le pide que no se rinda con Toranaga, incluso cuando él ya se rindió. Estas fueron las últimas palabras del general, quien muere a manera de protesta frente a su Lord y a sus inconsolables aliados. Si bien Toranaga mantiene su decisión frente a sus hombres, termina quebrando a solas con Mariko y le revela que Hiromatsu se sacrificó para hacerle creer al consejo que su rendición va en serio. Ahora es el turno de ella de cumplir con su parte del plan. La actuación de Toranaga también convenció a Kashigi, quien decide aceptar los servicios de John. En eso, reciben la inesperada visita de Mariko, con órdenes de viajar con ellos a Osaka. A su vez, Toranaga contempla el lugar de descanso de su hijo y le agradece a él y a Hiromatsu por darles el tiempo que necesitaban, un tiempo que promete no desperdiciar. Y así termina esta miniserie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.